yo procedo de tal grupo étnico, vamos a empezar justamente con esas divisiones que en la comprensión de los intelectuales de la época les llevaban justamente a reproducir estos sistemas de jerarquía, estos sistemas nobiliarios con los cuales querían romper como proceso histórico. Entonces, entendiendo este elemento, que es un elemento constitutivo del concepto de nación que hoy día, o por lo menos que nosotros lo hemos conocido durante el siglo XX, y creo yo que en realidad es en el siglo XX donde se ha consolidado este concepto de nación, donde en algún sentido los países, los estados-nación, han tomado distancia de estas formas particulares y han generalizado una lengua, una cultura, una costumbre para hablar de una comunidad política y donde posiblemente los miembros de las sociedades, por ese contexto, hemos tomado distancia de estas formas particulares. Ese es el siglo XX. Y es el siglo XX el que, digamos, nos da como legado de esta comprensión de nación que no está comprometida con una forma particular de cultura, con una forma particular de idioma. Ese es un elemento importante a entender en la constitución del concepto de nación. Pero esa constitución de concepto de nación no podemos entender al margen de otro aspecto que no necesariamente se reflexiona por quienes usan el concepto formal o el concepto tradicional de nación. Y es que los estados-nación no pueden existir al margen de estos aspectos como la cultura, como la lengua, como las costumbres. O sea, no hay ningún estado-nación que esté al margen de estos elementos y en realidad estos son los elementos que le dan materialidad a la noción de nación. Entonces, si el estado-nación como una categoría histórica, pero también como un modo político de existencia, no puede estar al margen, la segunda cosa a reflexionar es que efectivamente en los estados-nación solamente, por lo que podemos ver por la historia, solamente una cultura fue la que se generalizó, un idioma fue la que se generalizó, un tipo de costumbres, un tipo de formas de vida fueron las que se generalizaron. Entonces, el segundo aspecto que no podemos dejar de reflexionar en este corto ejercicio que estamos haciendo de intentar de construir el concepto de nación es que la situación de las formas particulares de existencia de los grupos étnicos, como ya se empieza a reconocer y a generalizar en el siglo XX, o las formas particulares de los pueblos, en realidad no existen por igual. Entre pueblos, entre distintos pueblos, se ponen en juego relaciones, y se ponen en juego relaciones, por ejemplo, entre lenguas, se ponen en juego relaciones entre costumbres, se ponen en juego culturas. Y al ponerse en juego esta relación no es llana, esta relación no es neutra. Resulta que ciertos idiomas se vuelven oficiales y otros idiomas se subalternizan. Resulta que ciertas costumbres se ven como buenas y otras costumbres se ven como malas. Entonces, ¿qué nos está diciendo este proceso? Nos está mostrando este proceso que en esa relación que habíamos tenido los pueblos, que al final de cuentas hemos terminado conformando un Estado-nación, una unidad, una comunidad política, resulta que en esa relación ciertos pueblos quedaron subalternizados a través de estos indicadores, lengua, a través de los indicadores de costumbres, de hábitos, de formas de vida, que no se ven tan buenas, tan positivas como la oficial. Como la lengua oficial de un Estado-nación, como las costumbres oficiales de un Estado-nación, las creencias oficiales de un Estado-nación, porque acá también se pone en juego las creencias religiosas, por ejemplo. Como todo este aspecto que hace a la vida simbólica de la sociedad, que se vuelve oficial de pronto para todos, se termina ubicándose en este lugar privilegiado como una cultura, un idioma o unas costumbres X determinadas, terminan conformándose o constituyéndose como las oficiales. Aquí necesitamos hacer un análisis y un balance de situaciones de poder, porque podemos caer sino en la tentación de creer de que cierta cultura, cierto idioma,
ciertas costumbres se han oficializado, se han vuelto dominantes, es correcto decir, se han vuelto dominantes porque tienen una capacidad heurística, una capacidad explicativa del mundo, o porque tienen una condición tal de comprensión del mundo, de visión de vida buena, que puede ser universalizable. Muchos o algunos, digamos, pensadores plantean ese aspecto. Pero si planteamos las cosas en ese sentido, estamos desconociendo justamente las relaciones de poder que han permitido que una cultura, una X costumbre, una X visión de vida buena, o de una X visión, digamos, de vida en general, o de forma política, se haya generalizado y se haya vuelto hegemónica y dominante. Esas dos palabras, hegemónica y dominante, nos están haciendo referencia a una relación de poder, a una situación de relación de poder en el campo simbólico que necesitamos entenderla, necesitamos analizarla para poder explicar por qué una lengua, una cultura, unas costumbres que además vienen directamente relacionadas con determinados sectores de la sociedad, se generalizan, se vuelven universales, se vuelven oficiales y de pronto el resto de los pueblos que de repente tuvieron otras costumbres, de repente tuvieron otra lengua o de repente tuvieron otra visión de la vida, quedan subalternizadas. Para cerrar esta parte necesitamos pensar que todos estos elementos que forman parte de un debate filosófico, efectivamente, porque están comprometiendo visiones de sociedad, visiones de Estado, tienen que ser leídas como un debate que está siendo llevado, está ayudando a conformar la vida pública del Estado, es decir, aquello que en la segunda parte le vamos a llamar como la gestión pública del Estado. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías